Tenemos dos modelos realistas de columna cervical, de los cuales el izquierdo tiene más deterioro que el de la derecha. Podemos observar 7 vértebras numeradas aquí, 1, 2, 3, 4, así hasta la séptima, y podemos observar que la primera vértebra carece de cuerpo vertebral, así que en las radiografías generalmente se empieza a contar a partir del segundo cuerpo vertebral. Esto sucede porque la primera vértebra no tiene cuerpo, sino más bien posee dos arcos, uno anterior y uno posterior. En la parte que corresponde al cuerpo vemos más bien la apófisis odontoides, que es parte de la segunda vértebra. Observamos las partes de las vértebras, que son el cuerpo por la parte anterior, las apófisis transversas, aquí vemos una seccionada para ver que en su interior está una arteria y el nervio, los cuales se acomodan en las apófisis transversas, que aquí vemos su parte lateral. Por la parte posterior, la parte que nosotros vamos a poder tocar hacia la parte posterior van a ser las apófisis espinosas. A los lados de las apófisis espinosas encontramos las láminas vertebrales, que son las que nosotros quitamos para poder acceder a la columna y poder operarla. Y posteriormente tenemos la parte articular. Estas partes articulares sirven para que se articule precisamente vértebra con vértebra, y cada vértebra se articula 2 veces a cada lado por arriba y 2 veces a cada lado por abajo. Esas son las partes visibles de la columna. En estas dos columnas podemos observar en la de la derecha, que se encuentra más conservada, un arco cuya concavidad se encuentra hacia la parte posterior y la convexidad podríamos decir que es anterior. Sin embargo, en la columna de la derecha podemos ver cómo esa concavidad posterior, aunque se encuentra algo marcada, difiere en la parte anterior, en la cual no existe esta convexidad. Más bien se encuentra la columna básicamente enderezada y ha perdido la convexidad. Esto sucede cuando los cuerpos vertebrales se aplastan o tenemos algún mecanismo de latigazo, por ejemplo durante un choque o por cargas repetidas sobre la médula. Y esto va a generar dolor crónico, por supuesto. Las vértebras cervicales tienen solamente la fuerza suficiente para cargar los elementos que corresponden a la cabeza. Las vértebras lumbares, por otro lado, que cargan la cabeza, el tórax y el abdomen, son mucho más grandes. Así que no es fisiológicamente adecuado cargar todo el cuerpo sobre el cuello, como se hace por ejemplo en el break dance, o cuando tenemos algún accidente. Si el peso del cuerpo cae sobre las vértebras, puede haber deformación de las mismas. Asimismo, podemos ver en la parte lateral cómo transcurre dentro básicamente del hueso la arteria vertebral. Aquí se ha retirado un pedazo, una porción del hueso que corresponde a la apófisis transversa, para que podamos observar mejor la arteria en relación con el nervio. Y por ello mismo también es recomendable no tronar ni hacer movimientos bruscos, por ejemplo en la quiropraxia, o por personas que no tienen ningún estudio profesional en lo que corresponde al sistema nervioso y la columna. Sobre todo algunas personas que tratan este tipo de patologías parece que quieren tronar a como dé lugar cualquier articulación, y pareciera que eso es lo que hace sentir bien al paciente. Sin embargo, podemos ver aquí que ni siquiera se sabe exactamente qué es lo que está tronando. Pueden tronar cualquiera de los elementos, y existen muchos casos en los cuales la arteria se desgarra y puede incluso llevar a la muerte del paciente. Solamente que estos casos no es que se den a conocer a cada rato al público, pero sí es frecuente que pase. Asimismo, si manipulamos de manera descuidada la columna cervical, que es un elemento relativamente frágil, pues podemos lesionar, como dijimos, la arteria, los nervios, los discos intervertebrales, que se pueden herniar hacia la parte posterior y comprimir, por ejemplo, la médula espinal o alguno de los nervios. O podemos romper algunos ligamentos en su caso si se manipula de manera descuidada. En cuanto a los estudios de imagen, en las radiografías únicamente podemos ver los huesos y los espacios correspondientes a los discos. No podemos ver los discos. ¿Cómo interpretamos que hay una hernia? Cuando, por ejemplo, el espacio que existe entre vértebra y vértebra se encuentra disminuido, nosotros suponemos que ese espacio que ya no existe aquí sucedió porque el disco
tuvo una herniación hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Sin embargo, no podemos saber hacia qué parte sucedió. Para poder observar los discos intervertebrales necesitaremos una resonancia idealmente, o en el caso de que lo que más me interese sean los huesos, una tomografía. Sin embargo, una resonancia me permitirá, aparte de observar los huesos, no me permitirá observar los ligamentos que existen a todo alrededor de la columna, los músculos, los discos intervertebrales, las articulaciones que, siendo una articulación sinovial, pues poseen una cápsula, superficies articulares. Existen ligamentos entre las diferentes apófisis de las vértebras y demás componentes que me permitirá observar la resonancia. Aparte que, por supuesto, me permitirá ver la médula, los nervios y si existe algún punto en el cual estos se encuentren comprimidos.